Amén. Poderoso Dios y Padre Celestial, te agradecemos tanto amor y tanta misericordia. Rogamos, Señor, que nos limpie de toda suciedad, de todo pecado, de toda llaga y mugre, Señor, ocasionada por el pecado. Que nos unja con tu Espíritu Santo, que nos prepare para esta magnífica obra que hay que hacer para preparar el mundo para tu segunda venida. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona mis pecados. Cuando tú vengas en gloria, Señor, acuérdate de mí. No tomes en cuenta mis transgresiones, Señor, sino míranos a todos a través de Cristo, porque Él es perfecto. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Esta noche, mis amados hermanos y hermanas, no me voy a alargar mucho, sino que es un tema que voy a ir muy al punto, porque están sucediendo cosas muy grandes en el mundo en estos momentos. El mundo completo se está preparando para el desenvolvimiento de este gran drama, de este gran conflicto. Y esta noche, mis amados, mis hermanos, mis hermanas, de verdad que si alguna vez le he hablado del corazón y le he dicho que el tiempo de prepararse se nos está cortando, es ahora. El tiempo de la preparación con más urgencia, yo diría que el tiempo se nos está acabando y no nos estamos dando cuenta. Es necesario que el pueblo de Dios despierte, que el pueblo de Dios escuche el fuerte clamor que se está dando por todas partes. He escuchado a personas que no son ni cristianas, que son hasta ateos, pero están diciendo, no, las cosas están mal, algo grande está a punto de suceder. Mis amados, las piedras están hablando por doquier, mas nosotros, los conocedores de esta palabra, seguimos durmiendo. Tiempo de que el pueblo de Dios despierte. Espero en el Señor que nosotros seamos, por lo menos seamos de las vírgenes que a pesar de que están durmiendo, tienen sus lámparas llenas del Espíritu Santo y tienen aceite o el Espíritu en extra, una medida extra al lado, porque de verdad, mis amados, que el tiempo se nos está acabando y la mayoría de nosotros no vamos a quedar fuera si no reaccionamos rápido. La palabra de Dios en Primera de Crónicas 28, versículo 9 dice el Señor: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, oh mis amados, cuánto amor en el Señor. Si le buscas, no importa de dónde vengamos en estos momentos, lo que hicimos ayer, en estos momentos, ahora, si buscamos al Señor, dice la palabra de Dios, Él nos permitirá encontrarle. Pero si lo abandonas, dice la palabra de Dios, Él te rechazará para siempre. Reflexionemos en esto, mis amados. Si lo buscamos, el Señor está listo para salvar, listo para perdonar, pero también hay consecuencias. Si lo abandonamos, ya con tanto tiempo de haber caminado en estos caminos, ya con tanto tiempo de haberle servido, si abandonamos al Señor, si lo dejamos, entonces dice la palabra de Dios, Él nos rechazará para siempre. Así es que es el tiempo de nosotros plantar nuestra fe, mis amados, firmes y adelante hasta el final, porque el fin ya se acerca y el Señor está a la puerta y es tiempo de que nosotros, mis amados, visualicemos lo que ha de venir y la cercanía de la venida de Cristo. Juan 17, versículo 3, dice la palabra de Dios que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Proverbios, capítulo 8, versículo 35 dice, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Y a través de los años, hombres y mujeres han ido, mis amados, hasta los confines de la tierra buscando la vida eterna. Muchos se han refugiado en lugares ocultos, en lugares remotos, en monasterios, tratando de vivir una vida perfecta. Se han organizado, se han hecho monjes y monjas y diferentes nombres y denominaciones y cultos.
tratando de por sí mismo buscar la vida eterna y vivir para siempre. Millones se han formado más de 800 millones de religiones en estos momentos en todo el mundo, mis amados. Y todos estos tienen el mismo fin. Y todas las religiones ofrecen lo mismo, lo que es la vida eterna. Pero la vida eterna solamente se consigue a través de Jesús, solamente a través de ese sacrificio maravilloso, mis amados. Se consigue la vida eterna. El Evangelio de Cristo es un evangelio sencillo y fácil de entender. La vida eterna que Jesús ofrece es fácil de entender y fácil de obtener, aunque sí, para muchos es difícil, pero es difícil por nuestro propio pecado y nuestra propia concupiscencia, porque somos atraídos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Pero en realidad, mis amados, la salvación es algo fácil. Como profesor, muchas veces a mis estudiantes le permitía tomar exámenes con el libro abierto. Y aún así, para mi sorpresa, muchos de ellos se quemaban, muchos de ellos reprobaban, muchos de ellos tenían una calificación menos de un 50%. Y es la condición de nosotros, el pueblo de Dios, en estos momentos. La vida eterna, estamos cogiendo un examen con el libro abierto, porque el Señor nos dejó todo escrito y establecido. Un escrito está. Y mucho más que eso, nos dio más que eso, porque muchos aún no estábamos entendiendo el libro, y el Señor mandó una profeta para los últimos días, la cual nos lo explicó aún más, con más claridad, con más detalles. Entonces venimos y tomamos el examen y no queremos usar el libro, y también rehusamos a usar los escritos del Espíritu de Profecía, esa explicación tan sencilla que nos enseña tantas cosas. Pero mis amados, la salvación que el Señor Jesús nos ofrece es fácil de adquirir, porque dice la palabra de Dios que la vida eterna es esa, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero ¿qué es lo que significa conocer a Dios? ¿Qué significa conocer el carácter de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros lograr eso, mis amados? Para mí, personalmente, el relato más sorprendente en toda la Biblia es el relato de Abraham. Abraham fue visitado personalmente por Dios, quien se sentó y comió con él, mis amados. Es una escena maravillosa, que Abraham ve a Dios venir y le invita a pasar a su casa, y de inmediato da la orden para que se cocine. Oh, mis amados, eso es algo grande. El Dios Todopoderoso venir a la casa de un ser humano en persona, porque esa es la relación que Dios desea tener con nosotros. Por eso el Señor Jesús dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, oh, mis amados, cenaré con él y él conmigo. Y eso está garantizado, porque ya vimos cómo él lo hizo con Abraham en el pasado, y a través de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento lo hizo varias veces con sus discípulos, aún luego de la resurrección. Mis amados, tenemos que conocer a nuestro Dios. Por medio de Abraham, Dios levantó una nación, y no solamente estoy hablando de Israel, no solamente una nación física, también una nación espiritual, porque todo el que está en Cristo, descendiente de Abraham es, dice la palabra de Dios. Y por eso Abraham llegó a conocer tanto a Dios, a tal nivel que Dios mismo lo tenía en un lugar muy alto. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41 y versículo 8: tú, oh Israel, eres mi siervo, tú eres mi siervo. Tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo. O sea que Dios consideraba a Abraham su amigo personal. Era como mi Fernando Restrepo, mi amigo, mi hermano. Dios consideraba a Abraham su amigo. Y esta, mis amados, es la relación que Dios quiere con todos nosotros. Tenemos que conocer a Dios
De la misma manera que Abraham, mis amados, invitar al Señor a pasar el día con nosotros desde el despertar, caminar con Él durante el día como lo hizo Enoc, hablar con Él todo el día como lo hacía David, estar cantando himnos y alabanzas y salmos constantemente, porque donde está Dios el diablo no entra y al que está en Cristo el diablo no lo toca. Tenemos que estar conectados de Él, conectados de la vida, para que vivamos. Tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, mirando la tierra nueva, contemplando la tierra nueva, la cual será hecha en poco tiempo, mis amados. Debemos vivir mirando lo que ha de ser en poco tiempo y alegrarnos de la gran salvación que el Señor nos ha dado. Ya somos herederos de la vida eterna por gracia. Debemos invitarlo a comer y a cenar con nosotros, dar gracias constantemente, hacerlo partícipe en nuestras finanzas, en nuestra vida general. Tenemos que dejar que el Señor tome control de nuestras vidas. El Señor tiene que estar presente en todo momento. Y cuando pasemos tiempo con Él, cuando hagamos todas estas cosas, lo conoceremos a tal nivel que el Señor mismo dirá, como dijo su siervo Job: has considerado a mi siervo Job, has considerado a mi sierva Sonia, has considerado a mi siervo Leonardo. No hay otros como ellos en la tierra, no hay otros como este grupito, este remanente en toda la tierra, que se han entregado al Señor, que le siguen, que le sirven, que le aman. Mis amados, ese es el pueblo que el Señor viene a buscar. La vida eterna consiste en conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer su sacrificio en la cruz, conocer su amor, el cual no tiene ni principio ni fin, conocer su gracia y su paciencia, su dulzura, pasando tiempo con Él en oración y en ayuna, mis amados. Jesús conocía a su Padre. Jesús se pasaba la noche completa orando. Por eso cuando Jesús venía, esos milagros que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre, hacía por medio de su Hijo, era por el poder de Dios que había recibido, mis amados, en ese tiempo que pasó con el Padre, en conversación. Jesús dijo: yo no digo nada de mí mismo. Jesús no vino a hacer su propia obra, sino la obra de su Padre. Entonces, mis amados, es lo mismo para nosotros, que en estos momentos somos llamados para terminar la obra. Recibiréis poder, dice el Señor. Tenemos que pedirlo, pasando tiempo con el Señor en oración, y ahora mismo es el momento donde necesitamos el poder de Dios para terminar la obra, porque el tiempo se nos está acabando. Solamente aquellos que giman y claman, no solo por las abominaciones que se están cometiendo en el pueblo, porque ya eso lo sabemos. Hay que orar y gemir por el Espíritu Santo, mis amados, confesando nuestros pecados, arrepentidos, arreglando nuestros problemas con nuestros hermanos, que hay problemas entre nosotros. Seamos honestos. Sencillas y peleas innecesarias por cosas de este mundo que al fin y al cabo aquí se van a quedar y van a ser quemadas por el fuego, dice el apóstol Pedro. Tenemos, mis amados, que conocer a Dios. Y el que conoce a Dios, dice la palabra de Dios, no peca. La vida pura y perfecta en estos momentos es lo que se nos demanda a todos los que esperamos en el Señor. El tiempo señalado para ir al cielo se nos está acercando. Y Dios tiene como requisito para aquellos que quieren ir al cielo, tenemos que conocer a Dios. Por eso, mis amados, a los que no tomen el tiempo de orar y de pasar tiempo con el Señor y de conocer al Señor, la palabra de Dios dice en Mateo 7:23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque es imposible que el Señor nos conozca cuando nosotros no hacemos nada para conocerlo. Por eso es tan importante, mis amados, que le conozcamos, para que Él, cuando llegue el momento de su segunda venida, Él nos conozca a nosotros. Lucas 9:26 y 27 dice la palabra de Dios: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará
de Él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los ángeles. O sea, mis amados, es conocer a Dios lo que nosotros necesitamos, confesando que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, que Jesús ya viene, sin tener temor de que nos insulten, sin tener temor de que los amigos nos abandonen, sin tener temor de que nos despidan de los trabajos. Ya, mis amados, no es tiempo para estar agarrados de ninguna de estas cosas, sino que tenemos que confesar al Señor. Juan 8:31 dice la palabra de Dios: la verdad os hará libre. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. Cristo, mis amados, es la verdad. Y si conocemos la verdad, en verdad seremos libres. Este es el momento de aprender a conocer a Dios. Muchos estamos esperando el establecimiento de la ley dominical y todos sabemos que esto va a acontecer. Todos los que hemos estado estudiando estas cosas, creo que todo adventista del séptimo día, que por lo menos tiene un pequeño conocimiento de verdad presente, sabe que la ley dominical es eminente. Y a pesar que hemos escuchado a líderes adventistas decir que no viene ninguna ley dominical, que no hay alguna ley dominical, lo que estamos mirando las señales de los tiempos, sabemos que la ley dominical es inminente. Sabemos que este movimiento ha ganado territorio de una manera drástica en todo el mundo. He compartido varias veces que ya hay más de 23 países en el mundo que tienen una ley dominical. Algunos con ley dominical establecida 100%. La gran mayoría son países que están en el este, en Europa. Pero mis amados, estas cosas se están moviendo con gran rapidez para nuestro lado. Y cuando venga, mis amados, será como un tsunami, será como una ola que nos va a arropar y no tendremos el tiempo de reaccionar. Por eso el llamado en estos momentos para los hijos de Dios, como se dice en inglés, dice la expresión en inglés, get to higher ground. Vayamos a un nivel más alto, a un piso más alto, a territorio más alto. Y no solamente estoy hablando territorio físico, estoy hablando, mis amados, nuestra fe. Nuestra fe a este tiempo, a esta altura, debería estar ya en un lugar más elevado. Ya de nosotros debería hablarse como se habla de Enoc, como se hablaba de Enoc y cualquiera de los apóstoles del Señor, que se desprendieron del mundo y caminaron con Dios todos los días de su vida. Así deberíamos estar, mis amados. Recientemente estuve participando en un panel donde se preguntaba que por qué en estos tiempos no tenemos el poder del Espíritu Santo para levantar a los muertos, para curar a los enfermos, para reprender al diablo, mis amados. Es que no hay uno de nosotros que esté listo, que se ponga en la mano del Señor. No hay ni uno que haya muerto al yo. Y es tiempo de que lo hagamos. Para la gloria de Dios tenemos que hacerlo. Porque el tiempo, mis amados, se nos está acabando. Hace unos días escuché al pastor David Gate y me alegré tanto, mis amados. Porque el pastor Gate recibió luz del cielo, voy a decir. Y comprendió un mensaje que hemos venido predicando por hace mucho tiempo. Muchos, no sé cuáles de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el sermón del pastor Gay, pero muchos han tenido una reacción muy negativa concerniente al sermón del pastor David Gay, concerniente al cierre de la puerta de la gracia. Está diciendo básicamente que pueden ser meses, mis amados, lo que a nosotros nos queden de preparación. Pueden ser solamente meses. Está relacionando el cerco de Jerusalén en el año 66, septiembre del año 66, y luego la retirada de Sestio Galo, y el retorno, entonces, en el año 70, 3 años y medio, primavera, marzo, abril
del año 70. Está relacionándolo con la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Mis amados, yo no le puedo decir con exactitud ni le voy a poner fechas. Esa no es nuestra parte. Y no estoy diciendo que David Gale lo hizo. Solamente al escucharlo lo que veo es que el hombre está dando la alarma. Está haciéndolo desesperadamente, diciéndole a los hermanos, hermanos, tienen que despertar porque el tiempo se nos está acabando. Vi que el hombre se desprendió de todo lo material y se aferró en ese momento a un llamado a los hermanos que están dentro de la institución, dentro de la corporación, diciéndole, básicamente, si se quieren quedar ahí, quédense. Pero la salvación no está ahí. La salvación es en Cristo. Y ahí no se le está enseñando lo que debe estarse enseñando. No se les está diciendo la cercanía del fin, de esta gran tormenta que se aproxima. Hay que prepararse ahora. El llamado a la salida al campo es para ahora, mis amados. Muchos tenemos años preparándonos y nunca terminamos de prepararnos. Y mientras tanto las ciudades están cada día peores. El crimen cada día peor. La violencia, el homosexualismo, la inmoralidad cada día peor. Por eso, mis amados, escuchemos la voz del Espíritu Santo. No le voy a decir con exactitud como dijo el pastor Gay, que marzo y abril, primavera del año próximo, aunque sé que él no es el único que está predicando eso, no puedo decir yo eso, pero sí les estoy diciendo que el tiempo de preparación es muy corto. Que no procrastinemos nuestra entrega, mis amados, al Señor. No esperemos ver que la luz del tren está encima de nosotros para nosotros salirnos del carril. Salgamos corriendo antes de que venga. Evitemos el peligro, hombres y mujeres de Dios. Mateo 24:15 dice la palabra de Dios. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y es la misma amonestación vez tras vez tras vez. Y muchos dicen, el hermano Juan parece un disco rayado repitiendo lo mismo, mis amados. La mayoría de las veces que le hablo de estas cosas, no tengo eso en mis notas. Pero si el Espíritu Santo me impresiona a repetirlo vez tras vez, es porque es importante, mis amados. Los estandartes romanos clavados, la bandera romana, los escudos, los símbolos romanos, clavados por Sestio Galo en septiembre del año 66. Y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, septiembre del 2015, fue clavada la bandera, los símbolos romanos del Vaticano en los Estados Unidos. Por eso, mis amados, hay un paralelismo, sí, en lo que está predicando David Gale también. Y tomando en cuenta todo lo que está sucediendo ahora en el mundo, mis amados. No sé si ustedes han estado muy pendientes a las caravanas que están viniendo desde Sudamérica en estos momentos con los inmigrantes, mis amados. Esto es algo bastante serio desde el punto de vista profético. Estas movilizaciones de personas, estas caravanas, son producidas, son financiadas por los jesuitas, no solamente de los Estados Unidos, sino directamente del Vaticano. Estas mismas caravanas que nosotros estamos viendo ahora proveniendo desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, eran las mismas caravanas que estaban sucediendo en toda Europa, desde Siria y los países árabes a los países europeos. ¿Por qué? Porque tenían que cambiar leyes en toda Europa. Y de inmediato, cuando estas caravanas empezaron a venir, cuando hubo esa crisis en Europa, los países de la Unión Europea decidieron, mis amados, esto es serio, escuchen, los países de la Unión Europea decidieron darle su poder y su autoridad al Papa Francisco, pidieron
ayuda o intervención divina. Intervención divina, el Papa Francisco, cuando el único que puede dar intervención divina es el Dios Todopoderoso. Esta caravana que estamos viendo acá en estos momentos, mis amados, hay un propósito. Washington Post, octubre 24 del 2018, el congresista de Texas, Louis Gohmert, dijo que para detener la caravana de inmigrantes, Trump tendrá que imponer una ley marcial en los Estados Unidos, especialmente en los estados de la frontera. Mis amados, esto es serio. Una ley marcial. Básicamente, cerrar completamente la frontera, tener la fuerza militar, el Army de los Estados Unidos, básicamente en la calle, en los estados. Usualmente cuando hay una ley marcial se pone lo que se llama un curfew. Eso significa que después de cierta hora nadie puede salir a las calles. Mis amados, un estado policía o police state, esto es algo bastante serio. Y ya los congresistas aquí en los Estados Unidos están pidiéndole al presidente que lo haga para proteger al país de esta supuesta invasión que está llevándose a cabo en estos momentos por los inmigrantes. El USA Today, octubre 29 del 2018, publicó un artículo donde dice que el Pentágono, aquí en los Estados Unidos, acaba de enviar 5.500 soldados a la frontera para defender al país de la invasión que se está llevando a cabo por medio de los inmigrantes, o que se está planeando invadir al país, porque eso es lo que están diciendo, que estos hombres y mujeres que vienen acá tratando de buscar una mejor vida, simplemente es una invasión. Dice que entre ellos hay terroristas, que entre ellos hay personas involucradas en muchas gangas y que no son la mejor gente la que están ahí. No sé dónde ellos sacan esa información, pero esto es lo que están diciendo. Es una invasión. ¿Pero por qué, mis amados, están haciendo esto? ¿Por qué? Frontpage.com dice: la invasión de inmigrantes de la caravana, lo que el presidente debe hacer para cerrar el borde. O sea, es un llamado completo a que el borde sea cerrado. Y mis amados, una vez compartí con ustedes el propósito de todo esto, de la pared de Trump, del borde del muro, no es prevenir a los inmigrantes entrar a los Estados Unidos, sino impedir que los que están aquí dentro salgan cuando el momento correcto llegue. Entonces, mis amados, esto es serio. Todas estas cosas se están haciendo con un propósito. Fox News, octubre 24 del 2018, publicó un artículo donde dice que hay otra caravana de inmigrantes que en estos momentos se está formando en Guatemala y que estos también quieren invadir a los Estados Unidos. Democracy Now, octubre 23 del 2018, dice el presidente Trump en un artículo: la caravana de inmigrantes es una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la Constitución de inmediato. Y miren, mis amados, ¿cuál es el propósito de esto? Es un ataque por completo, un ataque mortal a la Constitución de los Estados Unidos. Con estas caravanas, el gobierno, mis amados, está tratando de eliminar completamente la enmienda número 14 de la Constitución del país. CNN, octubre 30, publicó un artículo que dice: hace una hora, o sea, eso fue hoy mismo, hace más o menos una hora de este artículo, perdón, dice: el presidente Trump dice que eliminará la enmienda 14 y que solo un hijo de un ciudadano americano obtendrá la ciudadanía al nacer. O sea, la enmienda 14 dice que cualquier persona, cualquier niño que nazca en los Estados Unidos, no importa de dónde sean los padres, no importa el estatus migratorio, ese niño es un ciudadano americano. Ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está diciendo: no, eso no va a ser más así. Voy a cambiar la Constitución, mis amados, porque es un ataque a la Constitución de los Estados Unidos. Es eliminar la Constitución de los Estados Unidos lo que se quiere, porque tienen un propósito. Esa Constitución le está haciendo un poquito difícil el establecimiento del domingo, y el establecimiento del domingo es el fin de todas estas cosas, mis amados.
Por eso están pasando tantas cosas por tantas partes, en tantos aspectos diferentes de la sociedad. O sea, el presidente Trump ahora está diciendo que si una persona llega a este país, si es indocumentada, si es un residente legal, si tiene una visa y tiene un hijo acá, ese hijo no será un ciudadano americano más. O sea, él eliminará completamente la enmienda 14 de la Constitución. Mis amados, ahora mismo, como le acabo de decir hace unas semanas, hay un movimiento gigantesco para eliminar la Constitución de los Estados Unidos, no solamente las enmiendas individuales, la Constitución completa. Se está planeando una constitución estatal o una convención de Estado donde se necesitan 34 estados de los 50 estados de los Estados Unidos. 34 se necesitan para que entre ellos se reúnan delegados para hacer cambios a la Constitución o eliminarla completamente. En estos momentos, hombres y mujeres de Dios, escuchen esto. En estos momentos hay 29 estados que ya firmaron. Se necesitan 5 estados más. Y lo que va a suceder ahora en estas elecciones que se van a llevar a cabo en noviembre 6 de este 2018, a solo unos días, mis amados, dicen que son las elecciones estatales más importantes de los últimos 100 años. Por eso, mis amados, tenemos que estar pendientes a lo que está sucediendo para que afirmemos nuestra fe en el Señor, nos entreguemos por completo, nos preparemos en nuestra vida espiritual, nos apartemos del pecado y nos preparemos para dejar las grandes ciudades, especialmente los Estados Unidos. El tiempo de la preparación, mis amados, es urgente. Se vio en Herald. Enero 11 de 1887, dice la sierva del Señor, Satanás está trabajando por medio de agencias humanas, esos que hacen tan grande esfuerzo para cambiar la Constitución y establecer el primer día de la semana como ley, mis amados. Dice, no se dan cuenta del grave resultado que será esto, pero la hermana Wall, la sierva del Señor, nos dice, desde aquel tiempo el Señor le mostró lo que se estaba haciendo, lo que se estaba cocinando, dicen en algunos lugares. Es un grupo que está tratando de destruir la Constitución de los Estados Unidos para de esa manera instituir el domingo, mis amados. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso vemos tanta inestabilidad por todas partes. Por eso vemos tantos problemas por todas partes. El USA Today publicó un artículo octubre 29, ayer. Dice, un hombre entró a una sinagoga durante el sábado pasado, el 28 de octubre, y mató a 11 personas, mis amados, y vemos día tras día balaceras, peleas por todas partes con armas de fuego, pero a este día de hoy, 30 de octubre del 2018, van en las estadísticas ya contadas y reportadas en los Estados Unidos, más de 18,000 balaceras aquí en los Estados Unidos, mis amados. Esto es alarmante. ¿Pero por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué simplemente no se hace algo al respecto, mis amados? Porque hay un plan que está trazado y el plan es eliminar la enmienda número 13 de la Constitución. Ya hablamos de la enmienda 14, ahora quieren eliminar la enmienda 13, la cual le permite a los ciudadanos tener armas de fuego. O sea, son ataques contra la Constitución de los Estados Unidos porque hay un propósito, mis amados, es destruirla por completo para establecer el domingo de inmediato. De acuerdo a los reportes, mis amados, para abril del 2019, tendrán los suficientes votos para tener una convención constitucional. Esto da miedo, mis amados. Significa que debe haber una preparación. La última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, les dije, mis amados, que tenemos que hacer todo lo posible por estar fuera de los Estados Unidos antes del 2020. Y esa postura la sigo teniendo. Tenemos que tener un lugar listo, lo que aún vivimos en los Estados Unidos, un lugar listo en el campo, y orar y rogarle al Señor, mis amados, que cuando el momento de la huida llega, todavía tengamos la oportunidad de salir, si no escuchamos la amonestación del Señor, y salir ahora,
cuando el Señor nos ha abierto la puerta para salir, cuando todavía tenemos un poquito de gracia y espacio. Aprovechemos, mis amados, para que nos vayamos tranquilos y sin prisa y sin tener que salir corriendo. La sierva del Señor, no tengo la cita conmigo, pero sí recuerdo haberlo leído varias veces y utilizado varias veces. La sierva del Señor dice que el momento viene cuando muchos de nosotros saldremos de nuestras casas y cerraremos las puertas sabiendo que nunca más podremos regresar a nuestras casas. Porque se levantará una persecución, mis amados, como nunca la hubo en la tierra desde que existen hombres. Es tiempo, hombres y mujeres de Dios, de que nosotros nos preparemos. HuffPost, julio 7 del 2018. En las elecciones de noviembre 6, en el estado de Alabama, los votantes votarán, si quieren, que los 10 mandamientos sean puestos en todos los lugares públicos y todos los lugares o oficinas, escuelas, cortes, todo lo que le permanezca al Estado, se pondrán allí los 10 mandamientos. ¿Saben qué sucede, mis amados? Unión de iglesia y el Estado, o sea, eliminación de la primera enmienda de los Estados Unidos. Y mis amados, ese es el fin de todas estas cosas. Y se está moviendo rápido. Y el domingo viene rápido, mis amados. Y hay pastores, pastoras adventistas que están pidiendo, están exigiendo, mis amados, que en las iglesias adventistas debe de inmediato empezarse a hacer cultos los domingos, o misas básicamente los domingos a las 11 de la mañana. Mis amados, mi propósito en esta noche no es criticar a nadie ni hablar mal de nadie, sino decir las cosas como son, mis amados, y lo que está sucediendo, la cercanía de los tiempos. Es necesario que entre nosotros haya una entrega. Y he repetido eso ya varias veces esta noche, porque eso es lo importante. No solamente conocer los tiempos, pero luego de conocer los tiempos, que tomemos una decisión. Y la mayoría de nosotros todavía no hemos tomado esa decisión. La palabra de Dios dice que seremos llevados ante tribunales para testificar. Y hasta ahora, viviendo en los Estados Unidos, porque los países nuestros, los países latinos, son un poquito más difícil en estas cosas por la corrupción política que existe y que los jueces se venden. Así que en los Estados Unidos se decía, será difícil o casi imposible que si somos llevados aquí a la corte no se lleve a cabo un juicio justo, mis amados. Miren lo que está sucediendo para que ustedes entiendan que el tiempo sí se nos está acabando y que el mundo, los Estados Unidos, se está preparando para el establecimiento del domingo. Trump ha nombrado solamente este año a 168 jueces federales a las cortes estatales de los Estados Unidos. 168 jueces. ¿Y saben qué es lo peor, mis amados? Que para el 2019 nombrará a 220 jueces más de vacantes que hay disponibles para jueces federales. Todos estos jueces, mis amados, estos jueces federales son jueces republicanos, supuestamente protestantes de la derecha. O sea, ellos dicen que nosotros somos los extremistas, pero ellos... el problema, mis amados, es que estos mismos protestantes son los que ya, como dijo la sierva del Señor, lo que dijo el Espíritu Santo por medio de la sierva del Señor, han estrechado sus manos a través del abismo para ayudar a Roma. Y todo lo que están haciendo ahora lo están haciendo en presencia de la primera bestia para ayudar a la primera bestia. O sea, mis amados, que nosotros al ser llevados a estas cortes no tendremos un juicio justo. Por eso, mis amados, si nosotros somos conocedores de la profecía, si nosotros sabemos que seremos llevados entre tribunales y juicios, Apocalipsis 13:10 dice, el que esté destinado a ir preso, el que haya sido elegido por Dios para ir preso, se lo llevarán preso.
El que haya sido destinado o elegido por Dios para morir a espada morirá, porque esa es la paciencia y la perseverancia de los santos del Señor. Y si somos conocedores de la profecía, y si sabemos las cosas que vienen para el mundo, si sabemos las cosas que están a punto de acontecer, mis amados, tratemos por lo menos de hacer dos cosas. La primera, de que nuestra vida refleje a Cristo, que cuando caminemos por las calles, la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo, porque Cristo sea quien vive en nosotros. Esa es la parte principal, porque ese es el Evangelio. Y cuando vivamos así, cuando la otra gente pueda ver a Cristo en nosotros, oh, mis amados, la gente vendrá no por decenas, no por centenas, por miles y miles vendrán al Señor, porque están viendo al Señor en nosotros. Están viendo la diferencia que hay en nuestras vidas. A pesar que estamos todavía en el mundo, no somos del mundo. Entonces, mis amados, segunda parte, es que debemos estar en un lugar donde haya menos peligro. El llamado es el mismo. Tenemos que salir de la ciudad. La sierva del Señor dice que ni una familia de cada 100, mis amados, ninguna se beneficiaría de vivir en las ciudades. Estamos perdiendo a nuestra familia, estamos perdiendo a nuestros hijos. De eso podría yo hablarle mucho. La influencia, mis amados, en las escuelas no es fácil. Si no por nosotros, hagámoslo por nuestra familia, por nuestras esposas, los hombres, por sus esposos, las mujeres, por nuestros hijos. Si queremos que se salven, tenemos que hacer un esfuerzo, unirnos 2 o 3, 4 familias y buscar un lugar a donde ir, porque el tiempo está encima de nosotros. Quiero el Señor, mis amados, que en esta noche ustedes hayan escuchado la amonestación del Espíritu Santo. Las cosas que vienen están muy cerca. Las leyes que vienen están muy cerca de ser enforzadas. Que el Espíritu Santo nos dirija, que el Señor nos acompañe en todo momento y que nosotros nos dediquemos de ahora en adelante a conocer al Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a orar. Buen Dios y Padre Creador, gracias, Señor, por tu palabra y por tus amonestaciones. Perdónanos. Sé con cada hogar que está aquí representado en las líneas, con cada uno de los hermanos y hermanas que escuchará luego. Permítenos, Señor, llegar al cielo. Te hemos fallado muchas veces, Señor. No nos quites tu Espíritu Santo. Mas, certifícanos, Señor, escribiendo para siempre nuestro nombre en el libro de la vida. Y ven pronto, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.